La palabra de Dios dice por medio de Sofonías, una profecía que se ha realizado y se está realizando en los últimos días sobre Israel y sobre muchos pueblos alrededor de Israel, de muchas naciones, pero especialmente va a hablar de Gaza. Y quiero que pongan atención porque en estos últimos días vemos nosotros que el mundo entero se está yendo en contra de Israel. Y me pongo a pensar, ¿por qué? ¿Qué cosa ha hecho Israel? Israel estaba celebrando una fiesta para el Señor, una fiesta que el Señor les había dado como mandamiento que deberían de hacerlo cada año. Y ese era el día de reposo también, donde nadie usaba los teléfonos, no había computadoras, no había nada, absolutamente nada de comunicación, porque eso es el mandamiento de Dios que le dio a Israel. Ellos estaban celebrando algo precioso en el espíritu de Dios. Y viene el enemigo, viene Hamás, que es un grupo terrorista, y entró sorprendidamente a Israel y de ahí mató a muchos niños, los descuartizaban, bebés, a las mujeres que estaban encinta, no, les cortaban la barriga para sacar el bebé y matarlos. Inocente, gente inocente. Por mucho tiempo jamás ha estado mandando bombas y nunca ha atacado Israel. Se defendía más bien con los petros, con las bombas que ellos tenían para hacer explotar a esas bombas que venían de Palestina, de Gaza especialmente. Pero esta vez se metieron al territorio que no deberían de haberse metido. Cruzaron esa línea roja y hicieron mucha barbaridad. Entonces el gobierno de Israel tenía que defenderse, como cualquier otro gobierno que se tiene que defender. Y ahora encontramos nosotros que se olvidaron, qué rápido se han olvidado de lo que ha hecho este grupo Hamás, que es un grupo terrorista que mata a su propia gente, y se olvidan de lo que ellos han hecho y el mundo está ahora en contra de Israel. Y va a llegar un momento que Israel va a estar solo, completamente solo. Ya Estados Unidos está ahí y quién sabe que hasta Estados Unidos se vaya en contra de Israel. Porque dice que todas las naciones van a estar en contra de Israel, pero Dios los protege. Israel es la niña de sus ojos, de Dios. Y Dios nunca va a abandonar a Israel. Esa es su promesa. Y por medio del profeta Sofonías, les habla a ellos y a su pueblo también, a Israel, pero les habla a las naciones que están preparándose por muchos años para atacar y destruir a Israel, destruido completamente la faz de la tierra. Y eso no va a suceder porque Dios tiene un plan. Y aquí comienza un llamado al arrepentimiento, que se arrepientan estas naciones porque si no van a pagar el precio. Y fíjese lo que dice. Dice, reúnanse, sí, júntense naciones desvergonzadas. Reúnanse antes que comience el juicio, antes que su oportunidad de arrepentirse vuele como la paja. Actúen ahora antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el terrible día de la ira del Señor. Y esto es lo que estamos viendo. Está comenzando, el terrible día de la ira del Señor. Le está dando las oportunidades a todos los seres humanos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. El versículo 3 dice, busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. El que es humilde, que dice ser, yo no soy malo, búscalo a Dios. Si realmente no eres malo, si realmente crees que tú eres una buena persona, Dios te está dando la oportunidad que te arrepientas de tus pecados y lo busques con todo corazón y sigas sus mandamientos. Hay muchos que no conocen los mandamientos de Dios, ni siquiera los 10 mandamientos, y no saben, lo leen, pero no saben
¿Qué es lo que está diciendo? Porque están ciegos. Tenemos que cumplir sus mandamientos, dice el Señor. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Y la gente no está viviendo con humildad. Está hablándole a las naciones. Quizás todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Quizás. Por muchos años ha estado hablando el Señor por medio de su palabra, pero nadie cree en la Biblia, nadie la lee, nadie la estudia, nadie quiere saber los mandamientos de Dios, porque nadie es humilde. Son muy pocos los que buscan a Dios de corazón y siguen sus mandamientos. Son muy pocos los que procuran hacer lo correcto y vivir una vida de humildad. Son muy pocos. Pero aquellos que buscan al Señor humildemente y cumplen sus mandamientos, conocen sus mandamientos no son gravosos, cumplen sus mandamientos y lo aplican a su vida para vivir una vida humilde. Entonces el Señor los va a salvar, los va a perdonar en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque Él es nuestra justicia. Jesús es nuestra justicia y nos da la oportunidad, Dios Padre Todopoderoso, de entrar a su presencia por medio de Él. Pero la ira de Dios se viene y la estamos viendo. Los desastres que hay alrededor del mundo, los terremotos, las guerras que están comenzando en diferentes partes del mundo. Nadie se va a salvar, es el castigo de Dios. Una guerra no es una bendición. Jesús dijo bien claro, el demonio vino a robar, a mentir, a matar. A eso vino el demonio, el príncipe de este mundo. Y dijo, pero yo he venido a salvar a los pecadores, a darles vida eterna, si creen en mí. Él es el único que nos puede salvar. Los apóstoles bien claros dicen, Él es Jesús de Nazaret. Él es mediador entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Nadie llega al Padre excepto por mí, dijo Jesús. Entonces, vemos la palabra Gaza, imagínense. La palabra Gaza, y eso es lo que están bombardeando ahora. Ahí está concentrado el enemigo número 1 del pueblo de Israel. Y esta guerra es una guerra espiritual también, porque el demonio quiere destruir al pueblo de Israel y a la iglesia de Cristo. Y va a haber persecuciones. Hoy día hay más persecuciones en los cristianos. ¿Y quiénes son los que atacan? Son la gente que son religiosas, pero que no saben vivir una vida justa. Gaza, está hablando de Gaza. Gaza no es solamente Palestina. El nombre Palestina fue puesto por el emperador romano después del año 70 que destruyó a Jerusalén y todos los judíos se fueron por todo el mundo. Se corrieron de ahí y pusieron la nueva Palestina y trajo gente de otro lugar a que inmigraran en ese lugar. Y eso es lo que hacían los reyes en esos tiempos, los emperadores, cuando conquistaban a una nación. Se llevaban preso a esa nación a otras tierras y traían a otras gente a vivir en esa tierra que no habían nacido. Y con el tiempo han cambiado, pero para Dios nada cambia, es lo mismo. Y no ha cambiado ni siquiera el nombre, Gaza. Y ahí está Gaza. Y Ascalón es otra ciudad. Serán abandonadas, dice. Asdod y Ecrón derribadas. ¿Y qué aflicción le espera, filisteos, los gigantes? No sé si se acuerda usted de David cuando era muchacho. La palabra de Dios nos enseña que David peleó contra Goliat y Goliat era uno de los gigantes de Filistea. Pero David peleó con el poder de Dios y mató a Goliat. Esta es una historia verdadera. Ellos son los filisteos. Dios no les ha cambiado de nombre. El hombre cambia de nombre. Pero Dios cambia de nombre a aquellos que realmente creen en Él. Nos da un nuevo nombre. Pero estos nombres están acá para enseñarnos quiénes son esta gente. Quiénes son los enemigos del pueblo de Dios. Y dice que viven a lo largo de la costa y en la tierra de Canaán. Porque este juicio es también en contra de ustedes, dice el Señor. Y está hablando de Gaza. El Señor lo destruirá
hasta que no quede ni uno de ustedes. La costa filistea se convertirá en pastizales desiertos, un lugar en el que acampan los pastores, con corrales para ovejas y cabras. Y dice bien claro, fíjense la promesa que le da Dios a su pueblo. Ahí pastoreará un remanente de la tribu de Judá, fíjese el versículo 7, de la tribu de Judá. Ahí por las noches descansará en las casas abandonadas de Ascalón, pues el Señor su Dios visitará a su pueblo con bondad y le devolverá su prosperidad. Esas son palabras del Señor, no son mías. No digan que yo digo eso, no. Dios nos está diciendo esto por medio de su palabra. Acuérdese que aquí dice, pues el Señor su Dios visitará a su pueblo con bondad y le devolverá su prosperidad. Dios protege a Israel. Él es el pueblo. Israel es el pueblo de Dios. Qué pena me da que hay muchos cristianos que están a favor de Hamás. Me da mucha pena que los palestinos estén perdiendo sus vidas. ¿Quiénes están matando a los palestinos? Oh, ese es Israel. No, porque Israel está diciendo que se salgan. Ellos quieren confrontar a este grupo terrorista para destruirlos. Es un grupo terrorista. Pero sin embargo, ellos mismos hacen que la gente le meten miedo a su propia gente, a los palestinos mismos, que no se vayan porque los comienzan a matar si se van de Gaza. Porque saben muy bien que ellos son el escudo para ellos. Pero el escudo para Israel es el Señor. Por eso mismo que nosotros decimos, Él es nuestro escudo. Y qué pena me da que hay cristianos que están a favor, se han olvidado, que jamás era el que agredió a Israel. No tienen electricidad, no tienen agua, y le echan la culpa a Israel que le cortaron el agua, le cortaron la electricidad. Yo me hago esta pregunta no, ¿cómo es posible que ellos reciben millones, billones de dólares de todas las naciones al año y no tienen agua, no tienen aeropuertos, no tienen electricidad? Y a Israel le está dando a ellos. ¿Qué hace con el dinero? La gente no tiene agua, no tiene que comer. ¿Qué hacen ellos con el dinero? No, ellos, ¿qué hacen? Los líderes, muy bien, sabemos muy bien que los líderes no viven ni siquiera en Palestina. Ellos viven en otros países. Ahí tienen sus casas. Y de allá comienzan a hablar políticamente para defenderlos a ellos. Todo el dinero que ellos reciben se lo gastan ellos mismos, los líderes de Hamás. Eso es una maldad. Acuérdese acá que el Señor dice bien claro, busquen al Señor los humildes, los que son humildes. No son humildes esa gente. Los que hacen lo correcto. No, ellos no hacen lo correcto. Ellos hacen en contra de las cosas de Dios, porque quieren destruir al pueblo de Dios. ¿Quién es su padre de ellos? Dios Todopoderoso es mi Padre, que mandó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él, Jesús de Nazaret, tenga vida eterna y vida en abundancia. Ese es mi Padre, que está en los cielos. Ese es mi Dios. Lo único que puedo decirles a ustedes, hermanos, hermanas, oren por Israel, el Señor los proteja. Hay una promesa que le hizo Dios a Abraham. Bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. Y esto va para la nación de Israel. Aquella persona que maldice a un judío, a un israelita, al pueblo de Dios, será maldecido por Dios. Arrepiéntete si lo has hecho. Si en tu corazón tienes algo en contra de ellos, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Y ora por ellos. Ora por los palestinos. Y ora conforme a la palabra de Dios. Dice que Dios va a destruir a sus enemigos. El que es enemigo de Israel es enemigo de Dios. Lo dice el Señor mismo. Acuérdate la promesa que le está dando el Señor a Israel. Pues el Señor, dice en el versículo 7 más abajo, pues el Señor, su Dios, visitará a su pueblo con bondad y le devolverá su prosperidad. Y lo va a hacer delante de los ojos de las naciones. Y Él está juzgando. Esta guerra se va a convertir en una tercera guerra mundial. Esta guerra, hay muchas profecías que
No te puedo decir ahora porque si no va a ser muy largo este estudio. Te vas a aburrir. Pero que no. A mí me encanta enseñar la palabra de Dios. Porque estoy en oración y le pido al Señor, revélame que para poder yo darle mensaje a tu pueblo, para que ellos puedan volver a ti. Espero que estés oyendo al Espíritu Santo por medio de este mensaje. Gaza, ora por Gaza, que la gente se arrepiente y se vuelvan a Dios. Hoy día me da mucha pena que hay mucha gente hispana que se están volviendo musulmanes y no saben en la realidad esa clase de religión. Si la estudiaran, está escondido ahí. Y los musulmanes enseñan que Israel y los cristianos y otras religiones son enemigos de ellos, por la cual tienen que conquistarlos. ¡Wow! Pero tú lee para que tú te des cuenta. Pero acuérdate que nadie viene al Padre excepto por Jesús, no por otras religiones, sino por medio de Jesús de Nazaret. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre excepto por Él. No por religión, no por diferentes filosofías, sino por la relación que tienes con Él al buscarlo a Él. Él te va a pastorear, Él te va a guiar. Y Él va a guiar a Israel. Él va a guiar a Israel. Él no los va a dejar solos. Las naciones van a estar en contra de Él, de Israel. Y esas son profecías que se tienen que cumplir y vemos que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación. Gracias por el pueblo de Israel, donde nació nuestro Salvador y donde fue crucificado por nuestros pecados, derramando su preciosa sangre en la cruz, el Calvario, para perdonarnos y darnos vida eterna. Oramos por tu pueblo, Israel. Oramos por la prosperidad de Jerusalén y la paz de Jerusalén. Protege a tu pueblo, Señor, conforme a tu voluntad. Tú nos revelas que tú nunca vas a abandonar, que tú visitas a tu pueblo y le das la prosperidad. Te bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret y que tu pueblo también reciba la salvación y reconozcan que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios Altísimo, para la salvación de sus almas. Oramos por los palestinos, Señor, que tú le des también ese corazón, que tú abras sus vistas, sus ojos espirituales, y que entreguen su vida a Cristo, porque sin Cristo no hay salvación. Y oramos que tú traigas a los enemigos tuyos, porque tu palabra dice, los que son enemigos de tu pueblo son tus enemigos. Yo te pedimos, Señor, que se cumpla tu palabra y se va a cumplir, porque lo que está dicho por la boca de Dios se cumplirá. Te damos gracias, Señor. Pero cuántos deseos tenemos de que ellos también se arrepientan jamás de sus pecados y comiencen a volverse a Dios. Pero parece que, Señor, que todavía hay chance para algunos que puedan fugarse y arrepentirse de ese pecado tan grande que están cometiendo, de matar a la gente, a su pueblo, a su propio pueblo, al pueblo de Israel, tu pueblo, Señor. Sálvalos. Oramos por la paz, pero protege a tu iglesia. Protégenos, Señor, del maligno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.